Continuamos con más de la tarde. El periodismo se ha convertido en una labor de alto riesgo en Venezuela, así lo señaló un demoledor informe de la ONG Laboratorio de Paz, que establece el aumento significativo de riesgos que hoy corren los periodistas y las dificultades a las que se enfrentan los medios de comunicación para trabajar y poder operar en Venezuela. Ejercer el periodismo y la comunicación en Venezuela se ha convertido en una labor de alto riesgo. Así lo expresa el más reciente informe sobre libertad de expresión de la ONG Laboratorio de Paz. Este informe revela que el 92% de los medios y comunicadores analizados han sufrido afectaciones severas a su funcionamiento. Los principales motivos han sido problemas de financiamiento, reducción de personal de hasta un 85% y al menos el 80% de los medios afirma operar con una afectación de sus capacidades de hasta 80%. Pero además han aumentado los riesgos para el ejercicio del periodismo, que hoy se enfrenta a un marco regulatorio restrictivo, vigilancia permanente que busca imponer censura, represalias directas como la judicialización del ejercicio profesional e incluso la posibilidad de ser víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. También explican que hay temas que revisten mayor peligrosidad, como son los derechos humanos y las violaciones por parte del Estado, la corrupción de funcionarios públicos y temas de política internacional, como las sanciones. Por ejemplo, hace poco más de un mes, 2 programas de radio fueron sacados del aire por reportar el Premio Nobel de la Paz recibido por María Corina Machado, y un par de semanas después, un periodista fue desaparecido durante 5 días, y aunque fue liberado, aún se desconoce quién lo detuvo y por cuál motivo. Y es que son riesgos reales los que se viven hoy en Venezuela y dificultan la labor del periodista. Joan Álvarez es corresponsal y hace cobertura en las calles. Ha sentido en primera mano las dificultades del ejercicio. Hemos sido perseguidos, hemos sido hostigados, hemos sido encarcelados. Un número importante de periodistas están en este momento judicializados. Luego de la elección presidencial del año 2024, la vulnerabilidad de los periodistas en Venezuela ha recrudecido. Por ejemplo, Nicole y Adriana son 2 corresponsales internacionales. Trabajaron hasta marzo de este año para La Voz de América. Luego del cierre de operaciones de esta cadena, tuvieron que reinventar su forma de comunicar y crearon un podcast. Para poder seguir informando en el país, se han visto obligadas a tomar medidas de protección. Yo me censuro, yo no digo absolutamente todo lo que quisiera decir, porque vivimos en Venezuela, vivimos en un contexto bastante difícil, tenemos periodistas presos, entonces yo sí cuido mucho lo que digo. Soy una persona más como lo eres tú y como son el resto de mis compañeros acá en Venezuela intentando decir lo que está pasando, pero yo me cuido muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo mucho tiempo que no tuiteo cosas que pienso, porque creo que un tuit puede ser quizás peligroso para mí. Desde el Colegio Nacional de Periodistas señalan que esto no es una situación nueva, pero sí que ha venido en escalada. Señalan que en los últimos 26 años han cerrado al menos 480 medios de comunicación en el país y más de 2.000 trabajadores de la prensa han tenido que emigrar para poder seguir informando. Tenemos hoy en día 22 periodistas, 21 que están detenidos, que están presos, que están privados de libertad, muchos de ellos en desaparición forzada. Entonces, en esas condiciones, cuando tú estás ejerciendo el periodismo, por supuesto, tú te miras en ese espejo y tú dices, ¿tienes miedo? Porque tú eres un ser humano, porque tú tienes familia. Pero el informe de la ONG Laboratorio de Paz señala además que organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano han sido utilizados para judicializar y perseguir la profesión del periodismo. Contactamos a esta hora con Lexis Rendón, codirectora del Laboratorio de Paz, además defensora de derechos humanos. Está en pantalla. Bienvenida, buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Gracias por la invitación. Es un gusto. Lexis, ¿cuáles diría usted que son las principales causas estructurales de esta crisis que vive, que enfrenta el ecosistema mediático en Venezuela? Y hablo de periodistas perseguidos, medios de comunicación censurados. Sí, bueno, la investigación que hemos presentado para nosotros es muy dramático el diagnóstico que hemos obtenido. En primer lugar, porque encontramos que hay una suspensión de facto del derecho a informar y el derecho a ser informado. Esto es una situación gravísima que no solamente afecta la labor de comunicadores, periodistas, sino que afecta a la sociedad civil en su conjunto, porque uno de los derechos fundamentales que está vinculado al resto de los derechos, sobre todo en materia asociativa, es el derecho a estar informado y el derecho de expresión. Lamentablemente, en Venezuela existe un ecosistema de vulnerabilidad que hace que en este momento Venezuela sea uno de los países con el riesgo más crítico, junto a México y a otros países, para el ejercicio del periodismo.
nosotros encontramos que las principales causas de esta situación es esta persecución y represión que en primer lugar se establece en el Estado venezolano contra todas las personas que de alguna forma hacen denuncias, hacen investigaciones, ejercen su derecho de expresión, que está vinculado a un patrón de persecución por razones políticas, del que los periodistas, medios de comunicación y la comunicación es el segundo target. Es decir, primero están los partidos políticos y personas vinculadas a partidos, y luego están los periodistas como el segundo gran renglón de persecución y de afectación. Estas afectaciones además están acompasadas de una falta de financiamiento muy importante que se ha agudizado entre el 2024 y el 2025 por todo lo que ha sucedido con la cooperación, pero por las restricciones internas en Venezuela para poder financiar medios independientes. Y por último, este cúmulo, este ecosistema legal de instituciones al servicio, digamos, de esta represión de los medios de comunicación, de la coacción, del cierre de medios, y ahora junto a la, digamos, utilización de violaciones graves a los derechos humanos para tratar también de generar autocensura y de controlar la voz de los medios, que se impone a través de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, detenciones de familiares, anulación de pasaportes, que ya se vinculan más a crímenes de lesa humanidad. Esto ha provocado un exilio masivo de periodistas que en estas circunstancias no son solo por razones económicas, culturales, sociales, sino que son por represión y por poner a resguardo su vida y su integridad. Venezuela es uno de los países que nosotros consideramos en el laboratorio con el mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en este momento. Lexis, ¿podríamos ahondar esta tarde en esta conversación en cómo operan los mecanismos de control en Venezuela y el impacto que va teniendo todo esto en la vida de quienes van perdiendo la libertad de expresión y el acceso a la información? Sí, bueno, existe, como lo hemos planteado, un ecosistema que trabaja de manera coordinada al servicio o, digamos, bajo las exigencias del Ejecutivo, que tiene ya más de una década y que comenzó con lo que fue la hegemonía comunicacional, que fue con la ocupación del espectro radio y televisión por el Estado venezolano y por la disminución y la, digamos, no diríamos el acompañamiento, sino el control de los medios independientes, tanto de radio como de televisión, e incluso las personas que hacen comunicación a través del Internet. Lamentablemente hay un cúmulo de situaciones que está un aparato de fiscalización como lo es Conatel, está un aparato que dice lo que se puede y no se puede decir, que impone una sola versión a comunicar, que es la versión oficial, y esto genera una serie de afectaciones de represión, de autocensura y de que los medios tengan que difundir solamente la información que está permisada. No solamente se ha quitado las concesiones a una infinidad de medios, más de 400 de ellos, sino que además ya se establece un control de lo que se dice y no se puede decir, de cuáles son las entrevistas que pueden salir y no pueden salir, y cuáles son incluso algunos términos o personas o situaciones de las que no se puede hacer mención. El Nobel de la Paz, la situación en el Caribe, las elecciones presidenciales, la represión, etc. Entonces tenemos un ecosistema, para repetirlo, que es represivo, que es de muchísima disminución de las libertades y que afecta de manera directa la verdad, la denuncia y lo que se dice en el país. Pero esto genera una carga, digamos, acumulada en la sociedad de, digamos, represión, pero también de disminución de las libertades democráticas. El derecho a la información está vinculado de manera directa con la garantía de democracia, de participación, de contraloría, y está imbricado en todos los derechos. La afectación que tiene Venezuela en materia de libertad de información y de expresión en este momento está siendo parte de esta disminución democrática que vive el país y que lamentablemente está teniendo repercusiones a nivel nacional. Sin embargo, aquí hay que decirlo, a pesar de toda la disminución económica, de restricciones, de autocensura, de vigilancia, de hostigamiento, de detenciones,
medios de comunicación permanecen en el país haciendo un trabajo heroico, haciendo un trabajo excepcional de altísima calidad, y es fundamental que exista este trabajo, pero que existan otros y que existan otras organizaciones que sigan denunciando esta situación que te abrienzan los medios, periodistas, comunicadores, incluso influencers. Porque lo que está en juego es la historia del país, la memoria, la verdad, la posibilidad del ejercicio de derechos y de democracia, que está íntimamente ligado a las libertades del derecho a información y expresión. El periodismo digital, ya tú dabas algunas pistas por allí, ¿está logrando sortear la censura o enfrenta los mismos riesgos que los medios convencionales en Venezuela? Mira, tiene unos niveles de censura altísimos. Como sabes, la mayoría de los medios digitales independientes en el país no pueden ser vistos por las plataformas nacionales. Las personas están obligadas a utilizar un VPN, están obligadas a sortear esta censura, por lo que sí existe una limitación importante de cómo llegan al público en general. Tienen quizás un mayor espectro de acción en la medida que algunos ejercen desde fuera del país, en la medida que algunos tienen algunas mayores libertades para algunos temas que no pueden ser tratados para medios que están a lo interno. Y tienen algunas, aplicaciones o acciones que permiten poner en salvaguarda también el ejercicio del periodista que está en terreno. Sin embargo, las afectaciones siguen siendo muy amplias y es un monitoreo constante de los medios, no solamente en terreno, sino los que se encuentran en el ámbito digital, dentro o fuera del país. Lexis, ¿qué factores políticos, sociales explican este aumento de la represión y el control informativo en Venezuela? Bueno, nosotros creemos que a partir del 2024, con el proceso de las elecciones presidenciales y con el no reconocimiento de los resultados expresados por la voluntad popular y por tanto de la soberanía popular, que luego se agravó a partir del 10 de enero del 2025 con, digamos, este nuevo tercer mandato que goza de muchísima ilegitimidad y dudas, ha hecho que la política estatal ya dé un paso más allá de lo que veníamos observando en materia de persecución política y represión. Es decir, lo que estamos viendo hoy de censura, de cierre de medios, de persecución, de detenciones arbitrarias, de torturas, de desapariciones forzadas que ya están dentro de crímenes de lesa humanidad, se está convirtiendo en el patrón sistemático y generalizado de la actuación de un Estado que lamentablemente no goza de la legitimidad que requiere un Estado democrático y que está pasando a ser un Estado mucho más cerrado, mucho más controlador, de vigilancia y autoritario. Esto que han anunciado de que Venezuela vive en un estado de sospecha es lo que se está instalando como una política que es totalmente contraria a la garantía de derechos y donde el ciudadano pasa a ser un enemigo más que un representante de la soberanía. Lexis, ¿qué acciones, mecanismos de protección propone Laboratorio de Paz para fortalecer la libertad de prensa y además garantizar ese derecho que es constitucional a informar y ser informado? Está en la Constitución de Venezuela. Es así. Mira, es una gran pregunta porque nosotros nos vemos obligados, en primer lugar, a que el mundo entienda que en Venezuela, aun cuando no contamos, afortunadamente, con periodistas asesinados, tenemos uno de los ecosistemas más represivos y cerrados y más críticos y de altísimo peligro para el ejercicio de la comunicación. Y esto es algo que tiene que extrapolarse a las fronteras del país. Es decir, todos los estados deberían saber el riesgo que corren periodistas, tanto para que haya acciones para revertir esto o para poner muros de contención, como para recibir con garantías a los periodistas, comunicadores y quienes ejercen el periodismo y la comunicación en Venezuela, que tienen que exiliarse por razones de persecución, donde está su vida y su integridad en juego. Por otro lado, un llamado a agencias de cooperación, a agencias que pueden apoyar en términos incluso financieros, que es un tema que no se habla mucho, pero que es fundamental para que los medios puedan seguir haciendo una labor independiente, que además es una labor vital, fundamental para la verdad, la memoria, la justicia y lo que va a suceder o sucederá en el país, digamos, en términos de la posibilidad de seguir los ciudadanos ejerciendo sus derechos. Y por otro lado,
Es importantísimo que se entienda la labor, la mística, la ética, el compromiso, pero sobre todo la vida que está en juego de quienes siguen haciendo este trabajo, la defensa de este derecho y quienes se convierten en defensores de la libertad de información, de expresión en Venezuela, que lo hacen bajo unas condiciones terribles y que todo el mundo debería apoyar esta labor y hacer honor a este gran esfuerzo que se hace. Quiero agradecer a Alexis Rendón, codirectora del Laboratorio de Paz y además defensora de derechos humanos, por compartir esta tarde con nosotros aquí en NTN 24. Alexis, fuerte abrazo y gracias. Gracias por lo que haces. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.